Dos, tres, probando, dos, tres, hermano. Si gusta probar su micrófono, por favor. Dos, tres, probando. Muy bien, pues ya saben que ya es costumbre, esto va a ir antes de la introducción del podcast. Y pues bueno, bienvenidos a un capítulo más en su programa, en su podcast. Podría ser tú. El día de hoy tenemos un invitado especial. Tenemos un invitado que colabora con mi mamá en lo que es La Roca Radio, el grupo La Roca. Y pues es un honor tenerlo aquí, hermano. Bienvenido. Muchas gracias, un saludo para todos el auditorio que nos estén viendo en todas las partes del mundo. Dios me los bendiga bastante. Pues es el hermano Francisco. Si gusta presentarse, hermano. Mi nombre es Francisco Estrada Arizoca. Bueno, pues yo tengo 24 años que Jesucristo me alcanzó, ¿verdad? Y actualmente predicamos en los centros de rehabilitación, a través de internet, también presencial, y tenemos un horario en el grupo La Roca y La Roca Live. Pues como bien yo les daba en la introducción y continúa el hermano, él ayuda, ahí colabora con mamá en Grupo La Roca, que está en Facebook y también en radio en internet, ahí si quieren echarse la vuelta, pues con toda confianza. Y pues bueno, hermano Francisco, es un gusto tenerlo aquí, gracias por aceptar la invitación, por ahí nos coordinamos por Messenger Sí. y pues bueno, gracias por venir, que vive cerca de aquí de la casa, ¿no? Sí, estamos aquí cerquitas, como unos 5 minutos. En ¿Verdad? corto, sí, Aquí en ya Escobedo. hace rato que me dijo que me marcó y dije, ahorita llega y luego de repente, ya está aquí, ¡ay, vámonos para abajo, corre, corre! Pero bueno, el día de hoy queremos platicar con usted, ¿verdad? Quisiera que nos platicara pues un poquito de usted acerca de todo, ¿verdad? Desde cómo usted se acerca pues a Dios, ¿verdad? Su testimonio, cómo le ha ido en los centros de rehabilitación o cómo fue el cambio de su vida, ¿verdad? Porque realmente pues yo tampoco lo conozco de hace mucho tiempo. Sin embargo, sabemos que pues Dios hace grandes cosas, ¿verdad? Digo, lo ha hecho a través de los tiempos y para aquellas personas que piensen que Dios ahorita ya no hace nada, pues hay muchos ejemplos, ¿verdad? Bueno, pues la verdad, ahorita lo mencionaba, ¿verdad? Tengo 24 años en el Evangelio, cuando me alcanzó Dios en el año de 1996. Próximamente, si Dios me lo permite, vamos a estar cumpliendo 25 años en el Evangelio. Y de la manera que me alcanzó Dios, yo quiero decir que fue de una manera sobrenatural, ¿verdad? Adelante, adelante, el micrófono es suyo. Yo me encontraba en una situación muy difícil, ¿verdad? Porque yo tenía la edad de 30 años cuando yo vine a Jesucristo. Y pues ya ve que uno atraviesa por la juventud y muchas de las veces no provienes de una familia muy, se puede decir, estable, ¿verdad? Ujú. Mis padres se separaron cuando yo tenía 4 años de edad. Entonces mi infancia fue ahí en el barrio, ahí con las pandillas, ¿verdad? Hasta la edad de 18 años, ¿verdad? Cuando yo entro a trabajar en una empresa y de ahí en adelante empecé a tener dinero y a los 19 años específicamente me empiezo a hundir en el alcohol. A la edad de 22 años yo contraigo matrimonio con la que en la actualidad es mi esposa, Ana Berta Guerrero Vigil, y A los 22 a años. los 22 años Ok. y del cual tenemos un hijo, se llama David Estrada, y ahorita en la actualidad él tiene 31 años. Entonces hay algo muy significativo, ¿verdad? En mi historia, ¿verdad? Porque vuelvo a decir, o sea, mis padres se separaron cuando yo tenía 4 años de edad y uno de mis pensamientos siempre fue formar una familia mejor que la que yo había tenido, ¿verdad? O sea, con un matrimonio que fuera para siempre, con muchos hijos. Y ese era mi sueño, ¿verdad? Pero a la vez, pues no tenía las bases, ¿verdad? No tenía las bases para hacerlo.
Era solamente un sueño de parte mía. Ajá. Y y me caso yo a los 22 años, mi esposa tenía 19 años, Ok. y en lugar de que mi vida fuera mejor, yo me hundo más en el alcohol. Cuando me pasa todo eso, comienzo a tener problemas en mi matrimonio, en el cual había pues engaños, ¿verdad? De parte mía y agresiones verbales, agresión física. Y así empezaron a pasar los años en mi alcoholismo. Recuerdo, ¿verdad? Que en una ocasión, pues mi esposa no me dejó entrar, ¿verdad? Yo andaba muy tomado y no me dejó entrar a nuestro domicilio. Y yo, pues, quebré todos los vidrios de la casa donde estaba, ¿verdad? O sea, apedreé mi De, casa, de su propia casa, de mi propia porque casa, no porque lo mi dejaron esposa entrar. no me dejó entrar en ese tiempo. Ok. Y pero como yo llevaba una vida así de mucho libertinaje, de mucha promiscuidad, a la edad de 30 años, yo adquiero el SIDA. O sea, mi hijo en ese tiempo tenía 7 años y medio. Ujú. Dicen que el SIDA se manifiesta entre 5 y 10 años, o sea que una persona puede adquirir esa enfermedad De y manera hereditaria. sí, o sea, una persona puede contagiarse y no manifestar síntomas hasta los 5 o 10 años. Ok, Y ok. eso fue lo que me sucedió a mí. O sea, a mí me da en el año de 1996, a mí me da una neumonía. Empecé a rebajar de peso, como unos 10, 12 kilos. Me comienzo a llenar de hongos en las manos, en las plantas de los pies, hemorroides. Las defensas se me van hasta cero. Y empiezo a tener problemas de salud muy críticos, ¿verdad? De tal manera que mi esposa me tenía aislado en un cuarto. No me podían dar las corrientes de aire, abanicos, ni climas. Y y fue muy difícil para mí. Muy difícil en la cuestión de salud, ¿verdad? Pero Claro. comencé a angustiarme, ¿verdad? Por lo que me estaba sucediendo en ese tiempo. Y cuando usted se da cuenta que tiene la enfermedad, deja de tomar y todo, o seguía tomando. Bueno, aquí lo que me pasó fue que por prescripción médica, el doctor me dijo que ya no, o sea, que no tomara helado Ajá. y que no fumara, ¿verdad? Y de qué decía, las cheves calientes, pues no saben chido, ¿ah? En Bueno, aquel pues entonces, digo, ahorita pues obviamente ya en no ese toma. tiempo yo todavía no conocía las cosas de Dios, no conocía la Biblia, y solamente el médico me había dicho eso, ¿verdad? Ujú. Que no podía tomar helado, que no podía fumar, porque mi situación se iba a agravar. Ok. Entonces yo, dejé de tomar helado, también cerveza, dejé de fumar, pero todavía no conocía a Dios, o sea, en ese tiempo. Ujú. Pero lo que yo estaba pasando todavía no venía lo peor a mi vida, sino que mi hijo David, él se comienza a llenar de manchas en la piel, granos en el cráneo, llagas atrás de los oídos, erupciones en todo el cuerpo, granos en la boca, y comienza a haber una desesperación en mi persona, ¿verdad? O Ujú. sea, de qué voy a hacer, o sea, qué sigue de si ya por culpa mía mi familia iba a padecer esto también. Ok. Entonces, a causa de mi ansiedad, de depresión, porque yo pasaba noches sin dormir, comencé a idear cómo quitarme la vida y cómo quitarle la vida a mi familia. O- Era como o sea, usted buscó una salida desesperada, básicamente. Eh, Muchas de las veces yo venía manejando, ¿verdad? En el vehículo de la empresa. Ujú. Yo trabajé en Telmex y entonces yo era un técnico, un reparador. Y entonces yo venía manejando el vehículo de la empresa y pensaba qué tan fácil es solamente darle la vuelta al volante en avenidas a alta velocidad. Pero específicamente yo quería quitarle la vida a mi familia y quitarme la vida yo.
y empecé a planear cómo hacerlo, ¿verdad? Entonces, yo no contaba con que una persona me regaló una Biblia como en el año de 1990, o sea, 6 años atrás. Ok. Y específicamente, como yo era una persona muy conocida en donde yo trabajaba, conocido por la cuestión de parrandas, de desenfreno, de cosas así, de un libertinaje tan tremendo. Cuando me vieron enfermo mis compañeros, ¿verdad? Y cómo estaba bajando en peso y la problemática que tenía, ¿verdad? La neumonía. Algunos se me acercaban y me decían que yo no iba a durar un año, que no duraba ni 4 meses. Otros decían que no me saludaran, que, No, que, pues, que me evitaran. qué palabras de aliento son esas. O sea, digo, a final de cuentas, es gente que yo quiero pensar que usted consideraba su amigo en su tiempo, o al menos cuando salían, como usted dice, ¿no? De fiesta, salían así de parranda, pero al momento de escuchar no lo saluden o que le daban esa expectativa de vida, pues me imagino que era un golpe bastante fuerte, ¿no? O sea, bueno, pues uno no ha estado en esa posición, pero me imagino que fue algo muy difícil sobrellevar tanto la enfermedad en casa como en su trabajo, ¿no? Con sus compañeros de trabajo, en este caso. Bueno, lo que pasa es de que cuando uno no conoce a Dios, estamos hablando de no tanto de saberse la Biblia, ¿verdad? O sea, de tener una intimidad a través de la lectura, a través de congregarte, a través de platicar con Dios, ¿verdad? En pocas palabras, de no habernos puesto en paz con Dios. Ajá. Ese es el mundo que vivimos muchas veces, ¿verdad? O sea, uno eh, falsamente piensa que tiene muchos amigos porque mucha gente te invita a tomar, porque mucha gente te invita a otras partes, ¿verdad? A hacer cosas que no están bien. Y es la vida de uno, ¿verdad? No, en la actualidad no tengo ningún rencor sobre ninguna persona, ¿verdad? Conozco muchas personas de mi trabajo, pero eso me ayudó a abrir los ojos, o sea, me ayudó porque me di cuenta de que todo lo que yo estaba viviendo no era lo correcto, Okay. ¿verdad? De que había descuidado a mi familia por deleitarme en cosas que a final de cuentas no eran buenas para mi vida, ¿verdad? Y este y cuando yo en un momento dado decido quitarme la vida, apareció esa Biblia ahí en el buró, esa Biblia que me habían regalado 6 años atrás, y precisamente yo me detuve ahí en un salmo, porque yo tomé la Biblia que me habían regalado, y yo empecé a abrir, empecé a hojear esa Biblia de una manera desesperada, o sea, buscando qué palabra eran adecuadas para mí. Ujú. Hoy en la actualidad sé que no, que uno cuando está enfermo hay pasajes en la Biblia donde te dicen, si estás enfermo, lee estos salmos, lee esta palabra, ¿verdad? Pero en ese tiempo yo estaba desesperado y comencé a hojear la Biblia y me detuve en el Salmo 41. Y yo quisiera leer algo del Salmo 41 porque fueron palabras que yo en ese momento me detuve a abrir, Sí, a quiere leer. nada más acercarse un poquito más al micro Me para que detuve a pueda escucharse leer bien. y fue el Salmo 41 y fue específicamente estas palabras. Dice el Salmo 41 en el nombre de Jesús. Dice, Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Mullirás toda su cama en su enfermedad. Yo dije, Jehová, ten misericordia de mí. Sana mi alma porque contra ti he pecado. Mis enemigos dicen mal de mí, preguntando cuándo morirá y perecerá su nombre. Y si vienen a verme, hablan mentira. Su corazón recoge para sí iniquidad y al salir fuera la divulgan. Reunidos murmuran contra mí, todos los que me aborrecen, contra mí piensan mal diciendo de mí, cosa pestilencial se ha apoderado de él, y el que cayó en cama no volverá a levantarse. Y el versículo este 10 dice, mas tú Jehová ten misericordia de mí y hazme levantar. Y cuando yo termino de leer esta palabra, empezó a ver en mí un nuevo pensamiento. O sea, como si esta palabra que está escrita en la Biblia me daba un nuevo aliento. O sea, Sí, fue un refresco totalmente, o sea, fue una cubetada de agua fría para lo que en ese momento estaba viviendo, me imagino. sí, o sea,
desde ese momento yo empecé a tener otro pensamiento, o sea, empecé a pensar que no podía quitar la vida a mi familia, que podía haber alguna vacuna, podía haber algún remedio, pero que no le quitara la vida a mi familia. Entonces, pero fue a raíz de que yo empecé a leer la Biblia, empecé a leer en este pasaje específicamente, lo cual se relacionaba con lo que me estaba sucediendo. O sea, que mis amigos se me acercaban y me decían que no duraba un año, que no duraba 4 meses, que me iba a morir. Ujú. Y entonces yo empecé después, yo platicando con mi esposa, yo le decía a mi esposa, le decía, sabes que estoy decepcionado de todo. Yo tenía muchos amigos, pero pocos han venido a verme, otros me dicen que me voy a morir. Y yo ya empezaba, pero no le hallaba sentido a la vida, o sea, ya no le hallaba sentido a la vida, ¿verdad? Sentía que pues no sabía cuánto tiempo iba a durar, ni mi familia ni yo. Entonces yo le platiqué a mi esposa y le decía que fuéramos un viaje a Estados Unidos. Y mi esposa me decía que sí, me dijo que sí. Y nosotros planeamos ese viaje y nos fuimos a Estados Unidos, a Houston, a la ciudad de Houston, Houston, Texas. Fueron a comprar tenis. Bueno, en ese tiempo, soy sincero, ¿verdad? Porque el plan, yo tenía desde antes planeado ese viaje, Ajá. ¿verdad? Yo había sacado las visas, porque mi cuñado, que se casó con mi hermana, yo me juntaba con él a tomar en otro tiempo, Ajá. ¿verdad? Y yo le había hablado a mi cuñado y le decía que cuando fuéramos a Houston me iba a llevar a los bares, a las cantinas, a todo, o sea, en pocas palabras, a consumir alcohol. Ajá. Pero yo no contaba con que mi situación iba a ser muy diferente. O sea, para cuando yo decido ir a Estados Unidos, ¿verdad? Mi situación física pues era tan terrible, ¿verdad? O sea, y, y entonces nos fuimos a Estados Unidos nosotros. Y cuando llegamos allá a Houston, yo no sabía que mi hermana, ella tenía un año que había aceptado a Cristo en su corazón, un año que se había puesto en paz con Dios, y ella acaba de tener un bebé, Ok. ¿verdad? Tenía poquito de casada y tenía un bebé y lo iban a presentar en la iglesia. Ya ve que en la iglesia cristiana se presentan los niños de bebés, Ajá, ¿verdad? sí. Sí, digo, en la iglesia católica se bautizan los niños de pequeños, pero en la iglesia cristiana, pues, uno va y los presenta delante de Dios, ¿verdad? Nada más. Con el pastor se hace una oración ahí en la iglesia. Sí, entonces mi hermana nos dijo, ¿verdad? Oye, los vamos a invitar a la presentación de nuestro bebé. Y pues yo no sabía qué iglesia era ni nada, simplemente le dije, sí, está bueno, vamos. Pues ya estamos ¿Verdad? aquí, pues Ya estamos aquí en Houston y total, nos fuimos, ¿verdad? Nos fuimos a la presentación del bebé. Me recuerdo que era un domingo en la tarde, como a las 6:30 de la tarde. Ahí en la iglesia, se llama Iglesia Fuente de Agua Viva, con el pastor Javier Zúñiga. Fue en el año de 1996 y cuando nosotros llegamos, no se me olvida porque llegamos como unos 20 minutos tarde, ¿verdad? Y recuerdo que estaba una hermana, ¿verdad? Ellas tenían un programa en la radio que se llamaba Guerreras de Oración. Ok. Creo que es bastante conocido el nombre. O sea, me suena, no quiero echar mentiras que lo he escuchado porque no, pero me suena el nombre. O sea, quiero pensar entonces que es conocido porque sí me suena el nombre. Bueno, ellas, ese programa de Guerreras de Oración lo pasaban en la radio en ese tiempo, ¿verdad? Y ellas oraban por todo tipo de necesidades de la gente, o sea, si había enfermos, gente que se iba a divorciar, o sea, en cualquier problemática, ellos oraban ahí mismo en el programa, o iban a un domicilio a orar por la gente, ¿verdad? Pero esta hermana estaba dando testimonio, dice, y estas son las palabras que dijo, o sea, fuimos a orar por una mujer que no tenía ánimo de vivir, la ungimos con aceite y en el nombre de Jesucristo la mujer se levantó y tuvo ánimo de vivir. Y cuando dijo esas palabras, cuando yo escuché el nombre de Jesucristo, yo me puse a llorar y llorar y llorar inconsolablemente, con un sentimiento tan profundo que se asusta mi familia y varios hermanos me llevan a una oficina porque yo no paraba de llorar y de llorar y de llorar. O sea, ya cuando me llevan a la oficina, me preguntan que si me dolía algo, que qué me estaba pasando. Bueno, los hermanos estaban también asustados, o sea, ¿cuál era mi situación? Y yo lo único que les decía era de que había vivido mal, o sea, que había hecho mal las cosas durante toda mi vida, que realmente me sentía mal de haber vivido ese tipo de vida tan terrible, ¿verdad? O sea, porque
Yo en otro tiempo, o sea, recordando un poco así, yo llegaba a las 3, 4 de la mañana despertando a mi esposa para pelear con ella. O sea, a veces manejando a velocidades de altas velocidades y llegaba a mi colonia, a mi casa, y metía el freno de mano y freno de pie y mi esposa bajaba temblando con mi hijo. Mi hijo estaba bebé y mi esposa solamente pronunciaba que yo estaba loco, que estaba loco. O sea, ella se bajaba temblando de mi carro, ¿verdad? Entonces yo recordaba de cómo yo me había comportado durante mucho tiempo con ella y cómo mi vida había sido tan terrible, ¿verdad? Sin conocer a Dios y sin tomar en cuenta a Dios. Entonces, cuando ellos me comienzan a hablar de Dios, ¿verdad? Pero duramos nosotros una semana en En Houston Houston. y cuando regresamos de Estados Unidos, recuerdo yo que mi cuñado me alcanza en el autobús y me regala una Biblia. Su cuñado con el que se iba a ir a tomar. Sí, mi cuñado, él andaba apartado de Dios, pero él tenía poco tiempo que se había vuelto a acercar a Dios. Ajá. Y cuando yo ya para venirnos en el autobús, él se acerca y me regala una Biblia y me dice, acércate a Dios, congrégate a una iglesia evangélica, donde hay grupo musical, oren por los enfermos y sigue adelante. Y ya me regala la Biblia, entonces yo cuando llego acá a México, Escobedo, Nuevo León, comienzo a buscar una iglesia donde congregarme, y me comienzo a congregar en el Templo Emanuel de las Asambleas de Dios, El de aquí de de Escobedo. aquí Escobedo Sí, con el sí. pastor Moisés Sánchez, y ahí me comienzo a congregar. O sea, recuerdo yo porque precisamente una hermana, yo le preguntaba a un amigo, le digo, oye, ¿dónde habrá una iglesia evangélica? Y él me dice, ¿sabes qué? Hay una iglesia enfrente de la secundaria, pero te voy a llevar con una persona que ella sabe todo lo referente a esa iglesia. Y ya me llevó con la hermana Gloria Carrillo. Y ella ya me dijo, ¿sabes qué? Los horarios son a tal hora y a tal hora. Y entonces ya me presenté yo en esa iglesia. Recuerdo pues que mi familia no fue conmigo, ¿verdad? A, a pesar de que yo quería un cambio en mi vida. No lo digo de manera de reproche, ¿verdad? Porque yo amo a mi familia, amo a mi esposa, a mi hijo David. Sino porque después yo me di cuenta de que es una realidad de que nosotros tenemos que sembrar para poder cosechar. Sí, digo, disculpe que lo interrumpa, pero poniéndonos o viéndolo desde este lado, pues ellos venían también de unos años de sufrir pues ciertas cosas como ya nos contó ahorita, entonces yo entiendo que las esposas confían en el esposo muchas veces ciegamente, pero ya cuando hay algo ahí detrás, pues primero es como usted dice, ¿verdad? Primero ellos quieren ver que realmente es un cambio, quieren ver que realmente uno se está esforzando y entonces ya como que empiezan a confiar así como que de a poquito, ¿no? O sea, Bueno, pues recuerdo yo que pues lo primero que yo hice fue empezar a congregarme. Me congregaba muy habitualmente, o sea, gracias a Dios siempre he tenido ese sentir de congregarme muy habitualmente en la iglesia, desde un principio hasta ahorita, gracias a Dios. Gloria a Dios por ello. Y mi esposo, mi familia estaba pues, oye, pues antes nos dejabas por el alcohol, ahora nos dejas por la iglesia. Entonces, realmente pues no entendía en verdad ajá, sí, sí, sí. hasta cierto punto mi situación. Este, y entonces yo me comienzo a congregar, pero se llega el día, un mes después, nos comenta el pastor que iba a venir un predicador, ¿verdad? Un predicador, un misionero, y que iba a orar por los enfermos, ¿verdad? En ese tiempo yo realmente no sabía pues que Jesús sanaba, que Dios hacía milagros, ¿verdad? Pero yo hice caso en ese tiempo, ¿verdad? Comenzaba yo en el Evangelio y yo hablé con mi esposa, ¿verdad? Hablé con mi esposa, le pedí perdón a mi hijo David, le pedí perdón a mi esposa por la vida pasada, porque fueron las primeras personas que yo les pedí perdón. Todavía no le pedía perdón a Dios, ¿verdad? Yo creo que Dios fue llevándome poco a poco, ¿verdad? Para que yo me pusiera cuentas con Él. Y recuerdo que se llegó ese día cuando llegó el predicador. Entonces, yo le dije a mi esposa ese día, le dije que me perdonara, que yo había actuado mal durante mucho tiempo,
que yo pues la había engañado, habíamos hecho muchas cosas que no son correctas y que teníamos sida, los tres. Y mi esposa pues no creyó en las palabras que yo le decía. Y me fui solo a la iglesia. O sea, me recuerdo que me decía mi esposa, no, pues si quieres ir, tú ve, pero nosotros no vamos a ir contigo. No, está bien. Y recuerdo ese día que yo llegué a la iglesia, pero llegué con triste, ¿verdad? Porque yo en realidad me había acercado a Dios con la esperanza de que mi familia se acercara y de que también oraran por ellos, ¿verdad? O sea, yo me sentía, en pocas palabras, no digno de que Dios me sanara, Ujú. ¿verdad? O sea, Sí, yo digo, decía, digo, muchas veces eh, precisamente es el miedo o ese es el temor de mucha gente que no se acerca a la iglesia, incluso de cristianos que se han alejado y no se atreven a regresar a la iglesia o no se animan a regresar a la iglesia porque dicen, bueno, o sea, vengo de hacer esto, vengo de hacer todo esto, o sea, ¿con qué cara me voy a acercar yo, verdad? O sea, sin embargo, pues se nos olvida que precisamente para nosotros que hemos fallado es fue por lo que vino Jesús a la tierra, ¿no? Por nosotros vino a morir, por nosotros dio a su hijo, Dios dio a su hijo, por nosotros precisamente, por cada uno de nosotros que no nos sentimos dignos, o ustedes jóvenes, señoritas, damas, que se han sentido indignos de acercarse a Dios porque han pecado, precisamente por cada uno de nosotros, Dios vino en ese momento. O sea, sí es difícil aceptarlo realmente en su momento. Digo, a usted le pasó de una manera, a mí me pasó de una manera muy diferente, pero es igual, o sea, es igual de difícil tratar de aceptarlo. Por decir, yo tuve un problema con las drogas, entonces cuando yo quiero regresar a la iglesia, yo ya era cristiano, y luego me alejé, tuve un problema con las drogas, y cuando yo quise regresar a la iglesia, ya lo he contado antes en el podcast, fue muy difícil porque ay, todos los hermanos van a señalar, ahí viene este que era drogadicto, y ahí viene este que no sé qué, pero se nos olvida que a Dios no le importa. A Dios no le importa porque Él mismo lo dice, de tu vida pasada no me acordaré más. O sea, dice la Biblia que de modo que según está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron. O sea, si Dios no se acuerda, pues yo por qué me voy a estar acordando, ¿verdad? O sea, pero como le repito, muchas veces es más la vergüenza o el pensamiento del qué va a decir la gente y por eso dudamos tanto en acercarnos. sí, o sea, bueno, en mi caso sí es un poquito diferente porque, eh, vamos, yo no conocía de Dios así abiertamente, ¿verdad? O sea, apenas estaba empezando a conocer de Dios. Hoy sé que lo que nos dice Isaías 53:4, que dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y la palabra de Dios nos habla de que Jesús cargó con el pecado, cargó con la enfermedad del ser humano, y que por su llaga fuimos sanados. O sea, en pocas palabras, que dentro del plan redentor de Dios está sanar a las personas, o sea, sanar a los enfermos. O sea, no es algo fuera de que nosotros lo inventemos o lo digamos por decirlo, sino que la misma escritura nos habla de la verdad de Dios. O sea, que Él desea bendecir al ser humano, que Él actúa a favor del ser humano. Pero yo todo eso no lo sabía. O sea, todo eso yo para mí era desconocido, ¿verdad? Entonces, total, yo llego a la iglesia y me siento mero atrás. Me siento mero atrás y yo no iba a pasar a que oraran por mí. Pero un hermano, un hermano grande de edad en ese tiempo, Mario Morales, él vive en Dallas, Texas, fue de mucha bendición a mi vida porque él, desde el momento que yo llegué a la iglesia, él me cobijó, él estuvo conmigo ahí, dándome muchos consejos, ¿verdad? Me recuerdo que me decía, hermano, estás orando, estás ayunando, estás leyendo la Biblia, o sea, estaba al pendiente de mí y yo tenía bien poquito en el Evangelio. Y ese día que yo estaba ahí en la iglesia, él estaba ahí. Entonces, vio que yo no pasé cuando hicieron el llamado, ¿verdad? Que pásenle todos los que están enfermos. Y yo no pasé, yo me quedé atrás. Me quedé atrás porque yo decía, bueno, pues yo me acerqué a Dios, pero ¿de qué sirve si mi familia no viene? O sea, yo no sabía que Dios sana a la distancia, o sea, que Dios, para Él no hay límites, para Él no hay imposibles, que cuando una persona se arrepiente, cuando una persona le pide perdón a Dios,
y tiene una necesidad, a pesar de que sea de un familiar, de un hijo, de una hija, de la esposa, del esposo, o sea, Dios actúa, porque Él es el Todopoderoso, o sea, y el hermano va por mí ahí a la banca, mero atrás, y me dice, pásele, porque usted tiene una enfermedad grande y Dios lo va a sanar. Así. Entonces yo me dijo con esa confianza, con esa fe tan tremenda, y yo pasé al frente. Yo pasé al frente y había una fila larga, entre ellos había familiares míos, una hermana mía, sus hijos, ¿verdad? Recuerdo. Y cuando ya me toca a mí pasar al frente, o sea, al lugar, el predicador me dice, ¿qué te sucede? Yo no podía hablar por causa de la neumonía, se me estaba pudriendo un pulmón, yo sentía como si trajera un cuchillo encajado en el pulmón izquierdo, mi voz muy apenas era audible, y recuerdo que el predicador me preguntó, ¿de qué estás enfermo? ¿Qué te pasa? Y yo le dije, tengo SIDA, pero con una voz casi inaudible, ¿verdad? Yo soy sincero, ¿verdad? O sea, me pasó la neumonía, como lo dije ahorita, rebajé como 10, 12 kilos, hongos en las manos, en las plantas de los pies, hemorroides, las defensas en cero, mi esposa me tenía aislado en un cuarto, o sea, yo cada vez que iba al baño, había cuenta que me desangraba, o sea, era algo tan pesado, tan terrible lo que estaba viviendo, ¿verdad? Pero ese día yo le dije al predicador, ya le dije, ¿sabes qué? O sea, tengo SIDA. Y él me dice, ¿le vas a pedir perdón a Dios en el nombre de Jesucristo? Y le vas a pedir que te sane en el nombre de Jesús. Yo esas palabras nunca las he olvidado porque es algo que cuando Dios me ha permitido orar por algún enfermo, yo trato, para gloria de Dios, llevarlo a estar en paz con Dios. O sea, no nada más llegamos a un domicilio donde hay un enfermo y ya orar por él, sino que llevarlo a los pies de Cristo, o sea, llevarlo a que la persona esté en paz con Dios. Claro. Y cuando ya entonces ya yo escucho el predicador que me dice que le pida perdón a Dios y que le pida que me sane en el nombre de Jesús, yo levanto mis brazos y con todo mi corazón yo le pedí perdón a Dios. O sea, levanto mis brazos y llorando yo le dije a Dios que me perdonara, que había hecho las cosas mal y que me diera una oportunidad, que me sanara. Y cuando yo le pido perdón a Dios, esto es algo sobrenatural. Yo sé que Dios puede actuar sin que sientas calor, sin que sientas aire. O sea, no necesariamente tienes que sentir algo sobrenatural. Yo lo sentí. ¿Por qué? No lo sé. Pero yo sentí algo sobrenatural. Yo sentí 2 corrientes de aire muy delgaditas en mi frente. Cuando le estaba pidiendo perdón a Dios, cuando le estaba pidiendo que me sanara. Pero en mi corazón, o sea, estaba mi familia, o sea, mi esposa y mi hijo David. Y cuando le pido perdón a Dios, siento 2 corrientes de aire muy delgaditas en mi frente. Y al siguiente día, yo le hablo a mi esposa a mediodía y como yo iba a pasar por mi hijo a la escuela, pasé por mi hijo a la escuela, él tenía 7 años y medio, y entonces yo lo saludo a mi hijo. Mi hijo tenía, vuelvo a decirlo, una mirada muy triste, tenía un semblante muy triste, la mirada, los granos en la boca, en el cráneo, las llagas atrás de los oídos, las erupciones en todo el cuerpo. Y yo recuerdo que me le quedo viendo a mi hijo y le digo, hola hijo, ¿cómo estás? Y él me saluda, me dice, bien papá. Pero cuando él me contesta el saludo, yo le veía un brillo muy diferente en su mirada. O sea, le vi un brillo en los ojos que nunca había visto. Entonces, cuando yo le veo el brillo en los ojos a él, en ese mismo momento yo le levanté la playerita de la escuela y se le habían desaparecido todas las erupciones en la piel. Y no conforme con eso, yo le revisé el cráneo y se le habían desaparecido los granos. Le reviso los oídos, se le habían desaparecido las llagas atrás de los oídos y las erupciones en la piel se le habían quitado. Yo le ponía en ese tiempo pomadas a mi hijo David. Le ponía pomadas en la noche a escondidas de mi esposa, para que mi esposa no se diera cuenta. Y yo había hablado con un doctor y el doctor me había proporcionado unas pomadas. Yo le ponía unas pomadas y se le quitaban las erupciones en la piel como en un 80%. Pero ese día, específicamente, ya no tenía nada. Él se le habían quitado las manchas, las llagas, los granos, las erupciones en la piel, se le quitó todo. Y desde ahí yo sentí
que Dios precisamente nos estaba dando una nueva oportunidad. Nos estaba dando Dios una nueva oportunidad. Empezamos a leer la Biblia más, empezamos a congregarnos más todavía y empezamos a pedirle a Dios que cambiara nuestra vida. O sea, yo me recuerdo porque yo duré un año sin tomar agua fría, ¿verdad? Yo no quería volver a probar alcohol. Yo recuerdo, le platicaba yo con mi suegro, ¿verdad? Porque yo tomaba junto con mi suegro. Y yo le decía a mi suegro, ya no tomo cerveza y ya no quiero nunca volver a tomar, ¿verdad? Mi suegro ya falleció. Y mi suegro me decía, está bien. Y recuerdo que ya había dejado yo de fumar. Y cuando pasa el año, cuando pasa un año, pues yo tenía como unos 6 meses en el evangelio. Ujú. Pero ya no tomaba ni fumaba por prescripción médica, o sea, porque el médico me había dicho que no tomara, que no fumara, porque me hacía daño físicamente. Ujú. Pero después, cuando pasa el año, yo vuelvo a tomar agua fría, pero yo ya jamás volví a probar alcohol, ni fumar. Yo sé que el evangelio no es nada más que dejemos de tomar, dejemos de fumar. O sea, el evangelio es un arrepentimiento, o sea, de hecho la palabra arrepentimiento significa cambiar. Un cambio, pero ese cambio solamente se da con la ayuda de Dios. O sea, cuando nosotros venimos a Jesucristo, Dios nos sella con el Espíritu Santo y Él nos comienza a cambiar. O sea, comenzamos a sentir el deseo de hacer las cosas correctamente para no ofender a Dios. O sea, cosas que no hacíamos antes, o sea, cosas que para nosotros antes era muy habitual. O sea, por ejemplo, yo era un hombre maldiciento, o sea, mi boca hablaba malas palabras, pero a más no poder, o sea, era una forma habitual de hablar. O sea, había gente que me decía, y me recuerdo, ¿verdad? Me decía, no, usted me caía bien gordo, me caía mal, ¿verdad? Porque era muy corriente, o sea, muy vulgar para hablar. Y eso era en otro tiempo, ¿verdad? Porque cuando yo vine a Jesucristo, yo me apropié de esa palabra que dice, de la abundancia del corazón, habla la boca. Y yo leía la palabra bastante, o sea, y le pedía mucho a Dios que cambiara mi forma de hablar, o sea, que ninguna palabra deshonesta saliera de mis labios. Y Dios, o sea, empezó a obrar en mi vida de tal manera que fui dejando las malas palabras, o sea, fui dejando malas palabras y muchas actitudes que yo tenía en otro tiempo, como pegarle a mi esposa, o sea, yo ya no le volví a pegar nunca, o sea, para gloria de Dios. Nunca le volví a soltar una cachetada, un golpe. Yo recuerdo que hasta platos de comida le aventaba a mi esposa en el tiempo que no conocía a Dios. Yo me enojaba y era un hombre irritable tremendamente. O sea, Ujú. no me dijeras nada porque yo, o Sí, se sea, enojaba, o sea, explotaba sí. básicamente. Entonces, poco a poco mi vida fue cambiando. O sea, ya no era ese hombre tan irritable con mi esposa. Empecé a ser más calmado con ella, más tolerante, o sea. Y pues definitivamente dejé el alcohol. Algunas veces me drogué, algunas veces. En mi trabajo, pues algunas veces hacía trampas, como dicen, ¿verdad? O trabajos ilícitos X, ¿no? Pero Dios fue obrando en mi corazón y empecé a abandonar muchas cosas, ¿verdad? Entonces, así fue transcurriendo mi vida. Dios nos sanó, nos dio una nueva oportunidad. Amén. Y empezó nuestra vida a cambiar. Y recuerdo que comenzaba a hablarles de Cristo a los usuarios. Yo les arreglaba un teléfono y les comenzaba a hablar de Dios a la gente. Les comenzaba a decir que cómo Dios me había sanado de SIDA, mi familia también, cómo Dios había transformado nuestra vida. Y ya empezaba yo a leer y ya conocí un poquito más y les hablaba de Cristo. Sí, digo, la verdad es que es muy sorprendente escucharlo. Tengo que ser totalmente honestos. Yo tampoco conocía el testimonio de nuestro hermano Francisco. Sin embargo, cuando estábamos haciendo la planeación del podcast, yo dije, necesito invitar gente. Le dije, Dios, ¿sabes qué? Dame sabiduría de invitar a la gente que nos pueda aportar algo. Porque si bien es cierto, en su mayoría estamos dirigidos hacia los jóvenes, adolescentes. Nunca está de más escuchar la palabra de la experiencia, porque los adultos, yo también ya soy un adulto, ¿verdad? Ya tengo más de 18 años, pero vaya, usted es más adulto que nosotros y su experiencia, sus vivencias, todo lo que usted ha pasado, todo lo que usted ha visto de Dios,
nos va a edificar a nosotros, ¿verdad? Digo, también tenemos que tener esa interés, esa sabiduría de escuchar, porque pues si nos va a entrar por un oído y nos va a salir por el otro, pues es como si no hubiese pasado nada. Ahora quería comentar, sí, sí es muy importante lo que comenta del cambio. Hay que entender también que existen cambios radicales, como creo que conoce a mi abuelito David Tello. Sí, Cuando él se convierte al Señor, su cambio fue radical, así de que de un día para otro. Sin embargo, si tú has entregado tu vida a Dios, también puede ser como le pasó a nuestro hermano Francisco, que vas cambiando poco a poco, gradualmente. No te agüites si te llegas a tropezar, porque al final de cuentas, el enemigo, el diablo, te va a seguir molestando y cuando sabe que ya le entregaste tu vida a Cristo, pues es peor, porque ahí está todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Por qué? Porque él no va a seguir atormentando a la gente que ya tiene ganada para él. Él va sobre la gente que dice, ah, no, este no se me va a ir y me lo tengo que traer otra vez para acá. Y es lo que hablábamos en un capítulo anterior. El pecado nunca entra, nunca llega el pecado a decirte, hola, soy el pecado, voy a entrar a tu vida. No, el pecado llega y se te pone de una forma bonita, agradable y que es agradable para ti, o sea, que te puede hacer caer. sí, No sé si tenga sí, usted. o sea, bueno, lo que pasa es de que Dios nos llamó para que tengamos comunión con Él, ¿verdad? O sea, Así es. definitivamente tenemos una lucha en contra de la carne, ¿verdad? Y contra el diablo, ¿verdad? Que va a buscar la manera de que nosotros tropecemos o caigamos, ¿verdad? Pero creo firmemente que cuando nosotros nos tomamos de la mano de Dios, o sea, congregándonos habitualmente, ¿verdad? Este, estados asidos de la palabra de Dios, o sea, leyendo la palabra, ¿verdad? Y recibiendo el apoyo también de otros hermanos, ¿verdad? O sea, que oren por nosotros, ¿verdad? Porque es muy importante, ¿verdad? Hoy en la actualidad mucha gente piensa que solamente ya leer la Biblia y estar en tu casa nada más. O sea, ya le pedí perdón a Dios, ya estoy en mi casa leyendo la Biblia, ya no tomo, ya no fumo. Pero falta algo muy importante, es el congregarse. O sea, el estar bajo el respaldo de un pastor, de un ministro, ¿verdad? Porque el ministro son personas también preparadas en la cuestión bíblica que te van a orientar qué debes hacer. O sea, yo recuerdo una de las anécdotas, ¿verdad? Recuerdo que le decía yo al pastor, ¿verdad? Pastor Moisés, le decía, oye, pastor, mi hijo no quiere venir, o sea, ¿verdad? ¿Lo puedo obligar? O sea, no, o sea, no. O sea, No, a usted no, nadie lo obligó, vino. Ok. Entonces yo, o sea, las palabras que de orientación, ¿verdad? No lo puedo obligar a que busque a Dios, pero sí con mi conducta y orientándolo con la palabra. O sea, él me decía, mi hijo David me decía, lo que tú me hablas, lo que tú me dices, me retumba en los oídos, o sea, lo recuerdo todo el día. O sea, porque es Dios el que estaba actuando en la vida de él, pero mayormente nosotros como padres, el ejemplo, ¿verdad? Si nosotros ha cambiado nuestra conducta, ¿verdad? Porque todavía David, o sea, hasta los 7 años y medio, él veía cómo nos peleábamos con mi esposa, o sea, veía cómo había gritos, cómo ujú. había el alcoholismo, o sea, muchas cosas, ¿verdad? Hasta los 7 años y medio. Después de los 7 años y medio, pues ya no empezó a ver esas cosas. No quiero decir que un creyente es una persona súper perfecta, ¿no? O sea, el detalle es de que nosotros también afrontamos dificultades, ¿verdad? Pero las actuamos de diferente manera. O sea, una persona que busca a Dios, que teme a Dios, tiene que actuar o va a actuar de una manera diferente a como en el pasado, ¿verdad? Porque más que nada, lo principal, el deseo principal es que queremos agradar a Dios con nuestra vida, Claro, ¿verdad? y como usted lo comenta, o sea, bien lo comenta, nuestro testimonio ante nuestra familia, incluso ante la gente, nuestros vecinos o nuestros compañeros de trabajo, habla más que todo lo que nosotros podamos decir, porque podemos hablar muy bonito y sabernos la Biblia de memoria y decirles mil y un textos, pero si no nos comportamos como lo que tanto hablamos, pues es en vano, ¿no? O sea, nosotros muchas ocasiones hemos escuchado o yo he escuchado hermanos decir, ¿sabes qué? Gente recién se acerca y dice, ¿sabes qué? Yo vine para saber por qué a él le iba bien, por qué ellos siempre estaban bien, por qué ellos por qué ellos eran así, por qué ellos no se pelean, por qué a su hijo le va bien en la escuela. Y es ese testimonio que a lo mejor pensamos muchas veces que no es de gran impacto,
No, un estudiante puede decir, no, pues, ¿qué tiene? O sea, yo sacar 10 pues es para mí, ¿verdad? Son mis calificaciones. Pero el hecho de que digan, que, no sé, mi novia era muy inteligente en la escuela, entonces decían, pues, a mí sacaba 10, sacaba los primeros lugares, ¿y por qué? Y a lo mejor pudo llegar a pasar que la gente le preguntaba cómo le hacía, y pues a mí imagino que aparte de estudiar, ¿verdad? Porque pues era una obligación de niño, pues también le pides a Dios, sabes que Dios dame sabiduría porque viene un examen importante y vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello. Y Dios te guía en las decisiones más pequeñas de tu vida. Si siempre metemos a Dios en esas decisiones, nos va a ir bastante bien y Dios nos va a dar gracia en los trabajos, en los trabajos, en la escuela, con nuestros compañeros, con toda esa gente que muchas veces nos hace de lado por el hecho de que se dan cuenta que uno es cristiano y a veces lo avientan así como para la orillita y luego se dan cuenta que, no sé, que trabajas bien o que eres inteligente en la escuela, etcétera, y entonces te empiezan como a tomar en cuenta para otras cosas, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, pues siempre es Dios. Y eso es lo importante de nuestro testimonio, de lo que podemos nosotros hacer o de lo que podemos nosotros generar con el simple hecho de guardar la palabra de Dios, ¿no? O sea, la palabra de Dios dice, la Biblia dice que si me amas, guardarás mis estatutos. Espero no estar diciendo palabras que no son, pero en dado caso de que no lo dije correcto, pues esa es la idea, esa es la idea de lo que dice la Biblia. O sea, entonces si nosotros amamos a Dios, como usted lo comenta, vamos a hacer las cosas de manera en que lo agrademos a Él, porque ya dejamos de ser nosotros totalmente. Así es, bueno, específicamente, o sea, sí la Biblia dice eso, ¿verdad? O sea, el que me ama, mi palabra guardará. O sea, podemos decir que amamos a Dios, pero la realidad es de que si nosotros guardamos los mandamientos, le estamos manifestando ese verdadero amor a Dios, ¿verdad? O sea, a través de guardar su palabra. El que me ama, mi palabra guardará. Pero yo quiero aquí poner énfasis aquí en el Salmo 1, ¿verdad? Dice, el Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de las aguas, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. O sea, definitivamente cuando nosotros nos ponemos en paz con Dios y comenzamos a ser obedientes a su palabra, o sea, ahí viene bendición a nuestra vida, viene prosperidad, que específicamente quiere decir que las cosas nos salgan bien, ¿verdad? O sea, dentro de la prosperidad es que nosotros, al ser obedientes a su palabra y al pedirle a Dios que nos ayude, ¿verdad? O sea, por ejemplo, una persona le puede decir a Dios, Señor, ayúdame en mis estudios, ayúdame, hay una materia que no entiendo, o sea, matemáticas o biología o química o física, y entonces uno le comienza a orar a Dios y de repente puede ver que las cosas ahora son más sencillas, porque de eso se trata, o sea, nosotros le pedimos a Dios también, no nada más que cambie nuestra vida, o sea, porque Él lo hace, o sea, nosotros entramos en comunión con Dios, Señor, cambia mi vida, y ya no quiero decir malas palabras, yo quiero tener una conducta correcta delante de ti, quiero tratar bien a mis padres, quiero tratar bien a mi esposa, o la esposa dice, quiero tratar bien a mi esposo, ¿verdad? O a mis hijos. Entonces comienza Dios a actuar en la conducta de nosotros como creyentes, pero también hay cosas que nosotros le podemos pedir a Dios y que es válido, ¿verdad? O sea, que es válido para que nos vaya bien en esta vida. Entonces, yo le quiero decir específicamente a la juventud, ¿verdad? A la juventud que me escucha, ¿verdad? O sea, si usted acercándose a Dios, usted va a tener un complemento de vida muy tremendo. O sea, aunque el principal beneficio de acercarte a Dios es la salvación del alma. O sea, Dios bendice al ser humano, Dios ayuda al ser humano, Dios evita la ruina del ser humano, Dios sana al ser humano, pero el mayor beneficio que el ser humano encuentra al acercarse a Dios, al estar en paz con Él, es la vida eterna. O sea, el decir, si algún día partes, vas a estar con la seguridad total de pasar la eternidad con Él. Eso es lo principal de acercarte a Dios. Lo demás, la bendición de Dios, o sea, la prosperidad, eso como quiera, son cosas que son añadidas al buscar a Dios. Pero también quiero poner un énfasis, ¿verdad? Porque la Biblia nos dice que un hombre hizo su casa en la arena y otro en la roca. O sea, dice
Dice, pero el que me oye mis palabras y las hace, le compararé a esta persona. Dice, el que oye mi palabra y las hace, le compararé al hombre prudente que hizo su casa en la roca. Vinieron tempestades, vinieron fuertes vientos. Dice, pero su casa, como está en la roca, como tiene fundamento, como fue una casa con profundidad en sus cimientos, aunque venga lo que venga, su casa va a permanecer. Pero el que oye y no pone en práctica la palabra de Dios, vinieron tempestades, fuertes vientos, y como hizo su casa en la arena, o sea, no puso en práctica la palabra, dice, cuando vinieron las tempestades y los fuertes vientos, su casa se cayó y fue grande su ruina. O sea, en pocas palabras, Dios dice, hey, si tú me obedeces, yo voy a estar contigo aunque vengan las dificultades. O sea, y es propio, ¿verdad? Porque nosotros muchas veces, como cuando estamos en la juventud, hay muchas tentaciones, hay muchas cosas que pueden hacernos que nosotros pequemos en contra de Dios y que incluso hasta nos jugamos la vida o la salvación de nuestra alma, ¿verdad? Yo te puedo decir a ti, joven, ¿verdad? O personas que puedan escuchar este mensaje, ¿verdad? O sea, si estás en esa situación, si ahorita tienes una enfermedad incurable, piensas que ya se acabó todo, recuerda que Dios te ama. Recuerda que Dios envió a su Hijo Jesucristo para morir por los pecados de toda la humanidad y Él desea salvar, Él desea cambiar y que no se ha acabado todo. Aunque te abandonen tus amigos, aunque te abandonen todas aquellas personas con quien tú confiabas, Dios te ama y Dios está contigo, ¿verdad? Eso es lo que yo les puedo decir. Claro, digo, y aquí con nuestro hermano Francisco podemos ver claramente lo que dice la palabra de cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Digo, yo entiendo que fue muy difícil al principio para usted cuando se acercó a la iglesia y su familia no lo quiso acompañar a la iglesia. Sin embargo, sabemos que en la Biblia y obviamente congregándonos, como bien lo comenta usted, nos damos cuenta en las predicaciones de nuestros pastores que Dios siempre va a estar con nosotros y que no nos va a dejar solos. Y precisamente que Él puede traer a nuestra familia con lazos de amor a la iglesia. Entonces, joven, señorita que nos estás escuchando, si tu familia no es cristiana y tú eres el primero en acercarse a la iglesia, no tengas miedo de acercarte, no tengas miedo de lo que te van a decir. Al contrario, sé valiente, como le dijo a Josué, ¿no? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Dios siempre va a estar contigo y si tú eres el primero en acercarte, y es por algo. Tú puedes ser de bendición para tu familia, tú puedes ser de bendición para tu casa, para tus padres, para tus hermanos, para quien tú quieras, siempre y cuando te tomes de la mano de Dios. Y te repito, no tienes por qué sentirte avergonzado de que o tener miedo de que tu familia no es cristiana y tú te estás acercando, porque así como el pecado entra por poquito a nosotros, el evangelio, la palabra de Dios también puede entrar por lo más básico, por lo más simple a la vida de una persona. Entonces no te agüites, como coloquialmente decimos, no tengas miedo, al contrario, anímate y hazlo con todo el corazón, porque si tú vienes a los pies de Dios con todo tu corazón, Dios te puede usar para que después tu familia, en dado caso que no sea cristiana, también se acerque a los pies de Dios y no sabes la felicidad que, que le da a Dios y la fiesta que hay en el cielo cuando alguien se arrepiente, cuando alguien viene a los pies de Dios, cuando... Imagínate o sea, dimensiónalo en esta forma, si tú eres el primero en acercarte de tu familia y después, años después, toda tu familia está en la iglesia, qué gran gozo es saber que, como decía nuestro hermano Francisco, que el día que cualquiera de nosotros partamos, vamos a dormir aquí en la tierra, sí, pero vamos a despertar en gloria en el cielo. O sea, es muy diferente a tener ese miedo y esa incertidumbre de que, ay, ¿qué pasará? ¿Qué habrá después de morir? No, porque es una pregunta pues, que siempre ha existido. Bueno, sí, o sea, la Biblia nos dice que es necesario que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio final. Pero, o sea, Dios va a juzgar a todos los seres humanos conforme a lo que hayan hecho en la carne, o sea, mientras estaban en el cuerpo. Pero recordemos también lo que dice la Biblia, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. O sea, en pocas palabras, no va a haber condenación para los que viven conforme a la palabra de Dios. Recibieron a Jesús como su Señor y Salvador e hicieron un pacto con Él. Ahora, yo también quiero decir, ¿verdad? O sea,
referente a mi vida, ¿verdad? O sea, porque yo vine a Jesucristo y durante varios años a mi familia todavía no se acercaba. Pero lo más importante es, vuelvo a decirlo, comenzar a sembrar. Porque cuando uno siembra, o sea, estamos hablando de que nuestra vida en este mundo es una siembra, ¿verdad? Y cuando uno siembra lo bueno, cuando uno comienza a tener comportamiento mejor, más correcto, entonces estamos sembrando para Dios. Y va a llegar un día donde esa cosecha, o sea, vamos a cosechar lo que nosotros estamos sembrando, o sea, si nosotros estamos teniendo actitudes mejores, y se ha alejado el pecado de nuestra vida, o sea, en mucho, ¿verdad? No quiere decir que no fallemos, pero no tan como hacíamos antes a ciertas cosas. Y la familia ve un cambio en nosotros, va a llegar un día donde vamos a cosechar y donde Dios va a escuchar nuestras peticiones, ¿verdad? O sea, de que es para salvación de nuestra familia. Yo recuerdo que yo le pedía tanto a Dios por la salvación de mi familia, decía, Señor, salva a mi esposa, salva a mi hijo David. Y recuerdo que mi esposa no quería que fuera nuestro hijo a la iglesia, ¿verdad? Pero había unas hermanas jóvenes, ¿verdad? Que en ese tiempo ellas iban con mi esposa y Dios les daba de su gracia de tal manera que ellas conseguían llevar a mi hijo David a las escuelitas de verano, a la escuelita dominical, a que le enseñaran la Biblia. Ya venía mi hijo, ¿verdad? En esas escuelitas de verano, estaba chiquito, y ya venía con las cosas que hacían ahí en las escuelitas de verano, en la escuela dominical, y me enseñaba. Y mi esposa pues nada más se quedaba viendo, ¿verdad? Y poco a poco, o sea, mi hijo fue ahí, conociendo la palabra de Dios. Y mi esposa pasó un tiempo y yo recuerdo, ¿verdad? Recuerdo que yo llegaba del trabajo y le decía a mi esposa, le dije, mira, yo le platicaba a mi esposa las cosas que yo empezaba a vivir. Una de ellas era de que en una ocasión, el último reporte que yo tenía de arreglos de Telmex, de líneas telefónicas, Dios me permitió compartirle la palabra de Dios a una persona con embolia. Ya era el último reporte y yo llego al domicilio y sale la persona y tenía embolia. Y entonces yo tenía en el corazón, ya cuando terminé de arreglar su línea, yo quiero orar por usted. ¿Me da permiso? Y la persona me decía que sí. Ya yo oraba por la persona, le comunicaba el plan de Dios, lo llevaba a los pies de Jesucristo y ya me retiraba del domicilio. Pero en 3 días seguidos a mí me pasó algo así sobrenatural. O sea, el siguiente día me vuelve a tocar otra persona con embolia en la última línea que yo había arreglado. Okay. Y le comuniqué el evangelio para gloria de Dios y lo llevé a los pies de Jesucristo y oré por él. Al tercer día me vuelve a tocar otra persona con una embolia en el último teléfono que yo arreglaba. O sea, como diciendo Dios, ya acabaste de trabajar, tienes todo el tiempo para hablarle de mi palabra. Entonces, Dios abrió puertas porque tal vez no habría otra manera de llevar el evangelio a esa persona por la situación en la que se encontraba. Entonces, yo le decía a mi esposa, le dije, ¿sabes qué? Durante 3 días Dios me permitió predicarle su palabra a 3 personas con embolia. Y mi esposa volteaba y pues me veía asombrada, ¿verdad? Pero a mí me gustaba decirle a mi esposa lo que Dios estaba haciendo con la gente. Y así, cuestiones de ese tipo, o sea, me permitía Dios llegar a un domicilio. En una ocasión me permitió Dios hablarle un testimonio a una persona que se iba a matar, que se iba a ahorcar. Y esa persona se iba a ahorcar porque su hijo tenía 1 mes que se había ahorcado. Y entonces esta persona, Dios me permitió hablarle de Cristo. Y cuando ya me retiro, él me decía, muchas gracias porque tus palabras fueron de gran bendición a mi vida. Hoy me iba a suicidar. Y yo todo eso le comunicaba a mi esposa. Entonces, mi esposa se daba cuenta de que Dios hace milagros. Y cuando mi esposa se convierte al evangelio, un sobrino de mi esposa, se enferma de una neumonía. Tenía el niño, no sé si unos 7, 8 años, no recuerdo la edad, o menos edad tenía. 4 o 5 años tenía. Estaba chiquito el niño, un sobrino de mi esposa. Y entonces él se enferma y cae grave en el hospital. O sea, lo operan del apéndice y aparte de la neumonía, y lo ponen en como tipo respiración artificial. Entonces, ese día, el médico sale y el médico dice,
si ustedes profesan alguna religión, pues pídanle a Dios, porque el niño, si en la mañana no le quitamos los aparatos para respirar artificialmente, o sea, que ya respire bien, se va a morir. Y todos comienzan a llorar y a gritar. Toda la familia de mi esposa. Entonces, cuando se va el doctor, yo me levanto y les digo, no, yo creo que Dios tiene mucha misericordia y yo creo que Dios puede hacer un milagro en Diego. Y se llama Diego, el niño. Hoy este niño tiene como unos 16 años. Fue como en el año 2010 eso. Y entonces yo les decía, vamos a platicarle con Dios, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios. Yo creo que Dios puede hacer algo. Y total, oramos a Dios y en la mañana Dios obró, Dios se glorificó. Y en la mañana el niño ya le habían quitado los aparatos de respiración artificial y el niño estaba respirando por su propia cuenta. Total, nos venimos a la iglesia, nos venimos del hospital, mi esposa y yo, y era día de iglesia, de culto, y me sorprendió que mi esposa, ella dice, porque le digo, déjame en la iglesia, hoy es día de culto y yo voy a ir. Y me dijo, no, yo también voy a ir. Y yo volteo y la miro y me asombró, ¿verdad? O sea, me asombró que me dijera esas palabras. Y entonces mi esposa me dice, yo le pedí a Dios que sanara a Diego y si lo sanaba yo le iba a servir. Entonces yo me sorprendió que mi esposa ese día levantaba las manos y adoraba a Dios y lloraba y a partir de ese día del año 2010 mi esposa entrega su vida totalmente a Jesucristo. O sea, mi esposa vino a Jesucristo y en la actualidad mi esposa, mi hijo y yo servimos a Dios. O sea, creo que Dios tiene el tiempo preciso para cada uno de nosotros, o sea, aún y cuando nos acercamos de una manera individual, o sea, puede ser el joven, puede ser la esposa, puede ser el esposo, pero muy importante es nuestro testimonio, o sea, que nosotros manifestemos nuestra fe con nuestra conducta y que sigamos rogándole a Dios para que no se vayan de este mundo sin conocerle. Y creo que Dios es muy bueno y puede hacer grandes cosas en la vida de los seres humanos. Claro, digo, Dios es increíble, realmente ha hecho grandísimas cosas, lo podemos ver, bueno, usted lo pudo palpar, sí, ahora sí como dijo Job, no, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Sí. Y vaya, la verdad es que al menos para mí es de gran bendición escuchar su testimonio, el testimonio de su esposa. Y vaya cambio de vida radical, ¿no? Porque con todo el respeto lo digo, pero de ser una persona alcohólica, hace ya algunos años, hace más de 25 años, casi 25 años, al día de hoy, predicar y llevar la palabra a centros de rehabilitación, en donde probablemente si usted no hubiese aceptado a Dios, o yo no hubiera regresado a los pies de Dios, tal vez, y solo tal vez, uno de los dos pudo haber estado ahí. Y quisiera así rapidito porque ya se nos está agotando el tiempo, pero ¿cuál fue su sensación la primera vez que predicó en un centro de rehabilitación? Y luego, pues, le pregunto esto porque realmente no lo sé. Yo sé que cuando inició el ministerio de mamá, en el tema de las predicaciones en línea y todo esto, fue antes de la pandemia, fue mucho antes de la pandemia, un año antes, y era un concepto relativamente nuevo porque no lo hacía mucha gente. Cuando usted lo invitan también a formar parte del grupo de La Roca, o sea, ¿cómo se sintió también? Bueno, esto es algo muy, muy bonito porque yo recuerdo que cuando estaba en el instituto, en el instituto bíblico, nos preguntaron que qué íbamos a hacer después de salir. Entonces, dentro de los planes es que yo les... El hermano, no, pues ir a cenar, ¿verdad? Es tarde, que ir a comer. Bueno, yo les decía que mis palabras eran de que yo quería tener un programa por internet. Okay. Pero no tomaba la iniciativa, ¿verdad? Entonces yo le estaba pidiendo a Dios, y yo le decía a Dios, Señor, ayúdame para tener un programa por internet. Entonces, pasó un año, ¿verdad? Y salí del instituto, pero tenía yo todavía estaba orando a Dios, estaba pidiéndole a Dios que me permitiera tener un programa por internet, de predicar la palabra por internet, ajá, ¿verdad? Entonces, se me acerca la hermana Lupita y me dice, hermano, lo voy a invitar para que usted predique la palabra de Dios por internet. Entonces mis palabras fueron, precisamente yo le estaba pidiendo a Dios eso, o sea, que Dios me permitiera predicar por internet. Ahora, el sentir de predicar la palabra de Dios,
bueno, cuando yo trabajaba en Telmex, ahorita estoy jubilado, yo salía llorando de los domicilios. O sea, salía llorando, o sea, lloraba de que cómo mi vida podía tener una utilidad. O sea, cómo mi vida estaba siendo útil para Dios. Y salía llorando de los domicilios. Yo en el carro de la empresa lloraba, pero le daba gracias a Dios porque Él me permitía comunicar el evangelio, ¿verdad? Entonces, para mí es algo muy bonito. Todavía predicar la palabra de Dios es algo que me emociona, es algo que me llena, me agrada enormemente. Pero cuando uno predica, quiero decirle, ¿verdad?, a las personas que me escuchan o ven, que cuando uno testifica, no necesariamente que seas predicador, porque estamos hablando que hasta el año 2016 me gradué en el instituto. Estamos hablando de como 14, 15 años que le testificaba a la gente, o sea, porque a veces uno dice, hasta que yo sea ministro, hasta que sea evangelista, voy a predicar. No, o sea, uno puede simplemente comunicarle a la gente de qué manera nos convertimos al evangelio, y de esa manera nos va a usar Dios. Entonces, para mí, el comunicar el evangelio siempre va a ser algo maravilloso, y que, fíjese bien lo que le voy a decir, o sea, que es algo que te motiva para que te esfuerces en comportarte correctamente de acuerdo a lo que Dios quiere, porque llevas la responsabilidad de llevar la palabra a la gente. O sea, no digo que porque seas ministro, o seas pastor o evangelista, no. Creo yo, desde cuando nos convertimos, si nosotros nos esforzamos en comunicarle a la gente nuestro testimonio, va a haber ese sentir de esfuerzo en nuestra vida para poder llevar una vida correcta delante de Dios. Claro, digo, a final de cuentas nuestro testimonio empieza a marcar una diferencia desde que entregamos nuestra vida a Cristo, porque es cuando empezamos lo que comentamos hace un rato, ya sea un cambio radical de 180 grados o un cambio gradual, pero de ambas maneras, la gente ve nuestro cambio, la gente ve que antes hacíamos y que ahora ya no lo hacemos, y se empiezan a preguntar hacia sus adentros, bueno, ¿y qué hicieron, no? O sea, ¿qué están haciendo? ¿Por qué? ¿Cómo le hizo para cambiar? ¿Cómo le hizo para mejorar? ¿Cómo? Etcétera. Porque nuestro testimonio es el que habla más por nosotros que, como decíamos hace un momento, que todo lo que podamos decir. Hermano Francisco, ya estamos por terminar, y no quise terminar sin darle primero que nada las gracias por compartir su testimonio con nosotros, porque ha sido de bendición. Yo le hablo en primera persona para mí, y estoy seguro que para Ami, que está atrás monitoreando todo también. Es un gozo saber que Dios sigue trabajando con la gente, que Dios sigue haciendo milagros, y que así como lo hizo en su vida, lo hizo en la mía, y lo va a seguir haciendo con todo aquel que se deje usar y con todo aquel que venga a sus pies, ¿verdad? Y vamos a pasar a dos secciones que tenemos. No sé si ya las escuchó por ahí en un capítulo anterior, pero la primera sección se llama ¿A quién y por qué? Se le explico así rapidito. Es un caso hipotético en el que usted llega al cielo y ya lo recibe Dios allá en la puerta, ¿verdad? Y está así pasando lista. A ver, aquí está. Ah, Francisco, mira, ya llegó. Aquí está. Pásale. Y usted pasa y le dice a Dios, ¿sabes qué, Francisco? Pues lo hiciste muy bien ahí en la tierra. Y te ganaste conocer a un personaje bíblico, histórico, o a quien usted quiera, que no haya conocido. ¿A quién elegiría y por qué? Siempre me ha llamado la atención, o sea, Juan el Bautista, Juan. ¿Por qué Juan? por su llamado, o sea, por la forma en que él llamaba al arrepentimiento. O sea, Juan el Bautista llamaba al arrepentimiento, a enderezar las sendas. Entonces, es algo que me llama mucho la atención, y es lo que he sentido en mi corazón, el predicar el evangelio, para que la gente se arrepienta, para que la gente busque a Dios con todo el corazón. Bueno, pues ese fue la sección de ¿A quién y por qué? De nuestro hermano Francisco. Juan el Bautista, creo que es el primer invitado que dice algún apóstol. No, ayer Jocabet también dijo, ¿verdad? Dijo Esteban, sí. Bueno, ya es el segundo. Y la segunda sección
que tenemos es el invitado te recomienda. Puede ser un libro, una película, un libro de la Biblia, un versículo, cualquier cosa, cualquier medio que haya marcado su vida. Son 2 recomendaciones, como le digo, puede ser un libro, un audiolibro, una película, un texto, un libro de la Biblia, que hayan marcado su vida. Definitivamente el mayor libro que yo recomiendo es la Biblia nada más. O sea, bueno, hay libros de apoyo, ¿verdad? Claro. O sea, por ejemplo, cuando nosotros entramos al instituto, ¿verdad? Y hay el deseo de aprender más. O sea, y podemos leer libros de la historia de la iglesia cristiana, ¿verdad? O sea, podemos leer otros libros, ¿verdad? Pero definitivamente yo recomiendo leer la Biblia una y otra vez, una y otra vez. O sea, no importa las veces que la leamos. Es lo que más recomiendo, o sea. Sí, digo, aparte, la Biblia nos habla, así sea el mismo versículo, nos habla de diferente manera dependiendo cómo estamos en ese momento, ¿no? O sea, si estamos tristes, estamos contentos, si estamos, no sé, la Biblia te sigue hablando y te va a seguir hablando cada vez que tú la sigas leyendo. La Biblia se dice que es su propio intérprete, o sea, la Biblia, la respuesta se encuentra en la misma Biblia. O sea, toda la palabra se entrelaza, ¿verdad? Cuando uno lee Génesis, o sea, por ejemplo, yo leía Génesis, cuando Jesús le preguntan los apóstoles, Señor, ¿cuándo será el final de los tiempos? Y Jesús dice, será como en los días de Noé. Y cuando yo leía ese pasaje decía, o sea, ¿cómo fue en los días de Noé? ¿Por qué decidió Dios cortar todo espíritu de vida? Entonces me voy al Génesis y dice, y vio Dios que el pensamiento de los seres humanos era de continuo la maldad, y decidió Dios cortar todo espíritu de vida. Entonces hay una relación tan tremenda en toda la Biblia, ¿verdad? Como el hecho de decir que Jesucristo es Dios. O sea, ¿por qué Jesús dijo que Él era Dios? O sea, dijo, yo soy el camino, soy la verdad, soy la vida, o yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Cuando también en el Antiguo Testamento nos dice que Él mismo dice, yo iré, yo salvaré. O sea, toda la Biblia se relaciona. Entonces, el mayor libro que nosotros podemos leer es la Biblia. O sea, si no la podemos leer, o si de repente estamos cansados, escucharla. O sea, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Verdad? Entonces, es que yo recomiendo. O sea, podemos leer algún otro libro, pero mayormente la Biblia. Muy bien, pues nuestro hermano Francisco nos recomienda, y obviamente nosotros siempre se los decimos también, hay que leer la Biblia, y bien es cierto lo que dice nuestro hermano, cada que la leemos vamos a seguir aprendiendo algo nuevo y nos vamos a dar cuenta que Dios nos va a seguir hablando a través de ella. Hermano Francisco, pues hemos terminado por esta tarde noche. Primero que nada agradecerle nuevamente el que se haya tomado el tiempo. Por ahí tuvimos algunas complicaciones en la comunicación en la mera hora, pero muchísimas gracias por venir. Esta es su casa, cuando usted guste acompañarnos nuevamente, tiene la invitación abierta. Muchísimas gracias a ustedes que nos siguen viendo. Y pues bueno, como quiera, todos los detalles del podcast, pues si se les pasó algo, nomás regrésenle. Y aquí nos van a seguir escuchando nuevamente. Hermano Francisco, no sé si gusta despedirse de la audiencia. Dios los bendiga, y bueno, pues, sigan adelante en el camino de Dios. Es lo mejor, es la mejor decisión que han tomado. Ya estás joven, si eres un adulto, incluso si eres una persona ya grande de edad, es la mejor decisión. Nunca es tarde para venir a Jesucristo, para estar en paz con Dios, y creo que Dios tiene mucha bendición y al final la vida eterna a su lado. Dios los bendiga bastante. Así es, hermanos, y recuerden que no es bueno burlarnos de la gente ni de las situaciones que estemos pasando, porque tal vez el próximo podría ser tú. Dios te bendiga, hasta luego.